Hay una pregunta que la mayoría de las personas evita hacerse con honestidad, no porque no sepan la respuesta, sino porque sí la saben, y eso es exactamente lo que hace que sea incómoda. La pregunta es esta: si nada cambia en la manera en que estás viviendo ahora, ¿cómo será tu vida dentro de 5 años? No la versión optimista que imaginas cuando piensas en el futuro, la versión real, la que construyen las acciones actuales, los hábitos actuales, las decisiones que se toman y las que se evitan. Esa versión. Y para muchas personas, cuando se permiten verla con claridad, la respuesta no es terrible. Es algo peor. Es predecible. Los mismos patrones, las mismas excusas, la misma persona, solo que mayor y con más tiempo de haber demorado lo que ya sabía que había que hacer. Así es como la mayoría de las personas termina con una vida que lamenta. No por haber tomado grandes decisiones equivocadas, sino por no haber tomado las decisiones correctas, por haber esperado, por haberse convencido de que el momento correcto llegaría, por haber elegido una y otra vez el alivio de no actuar sobre la incomodidad de actuar. Ese patrón repetido durante suficiente tiempo no destruye una vida de manera dramática. La vacía de manera silenciosa. El fracaso duele un momento. El arrepentimiento acompaña durante años. Y el arrepentimiento casi nunca viene de lo que se intentó. Viene de lo que se evitó. De los momentos donde alguien sabía exactamente qué había que hacer, sintió la resistencia y eligió la comodidad en lugar del movimiento. Esos momentos no parecen grandes cuando ocurren, pero se acumulan y con el tiempo forman la diferencia entre una vida que se vivió y una vida que se administró. Este audiolibro es sobre esa diferencia, sobre aprender a ver el patrón antes de que sea demasiado tarde para cambiarlo, sobre tomar las decisiones que el yo futuro agradecerá en lugar de las que el yo presente prefiere. Empecemos, pero antes de entrar lleno, vale la pena detenerse un momento en algo que casi nadie examina: la diferencia entre saber y hacer. Vivimos en la era del acceso ilimitado a la información. Nunca ha habido tanta disponibilidad de conocimiento sobre cómo mejorar, cómo actuar, cómo construir la vida que se quiere. Y sin embargo, la mayoría de las personas que accede a ese conocimiento no cambia de forma significativa. No porque la información sea mala, sino porque la información no es el problema. La brecha entre saber y hacer es el problema. Y esa brecha no se cierra con más información, se cierra con acción. Eso significa que lo que escucharás aquí solo tiene valor si se traduce en algo que haces de forma diferente después. No en algo que entiendes mejor, en algo que haces diferente. Ese es el estándar. Y si al terminar este audiolibro solo tienes ideas interesantes, pero ninguna acción nueva, habrá sido entretenimiento, no transformación. La diferencia entre los dos es enorme, y la mayoría de las personas que consume contenido de este tipo se queda en el primero. Escucha, siente claridad y luego vuelve a los mismos patrones, porque la claridad sola no mueve nada, solo la acción mueve. Por eso este audiolibro no está diseñado para hacerte sentir motivado. La motivación es volátil. Depende del estado de ánimo, de la energía del día, de qué tan bien dormiste y qué tan clara tienes la cabeza. No es una base confiable para construir nada. Lo que sí es confiable es la claridad sobre lo que está en juego. Cuando alguien entiende con precisión lo que pierde si no actúa, la motivación deja de ser necesaria. La claridad la reemplaza. Y esa claridad es lo que cada capítulo de este audiolibro intenta producir. Capítulo 1. Nadie elige una vida vacía. La va construyendo sin darse cuenta. Así es como la mayoría de las personas pierde su vida. No en un gran fracaso, no en un momento que lo rompe todo, sino en días que se sienten completamente normales. Eso es lo que lo hace peligroso, porque nada se siente lo suficientemente mal como para producir urgencia. Todo parece estar funcionando.
Y mientras tanto, algo se va moviendo lentamente en la dirección equivocada sin que nadie lo esté viendo. La vida no colapsa, deriva. Y la deriva se siente inofensiva mientras está ocurriendo porque no hay consecuencia inmediata, no hay alarma, no hay señal visible de que algo está mal. Solo pequeñas decisiones repetidas a diario que van moldeando en silencio todo lo que viene después. Te despiertas, revisas el teléfono, haces lo necesario, evitas lo incómodo. Te dices que empezarás después, y el después sigue moviéndose hacia adelante, siempre a una distancia cómoda, siempre lo suficientemente lejos como para no tener que actuar hoy. El problema con las decisiones que se evitan no es que duelan, es que alivian. Evitar algo que produce incomodidad se siente bien en el momento. Se siente como haber escapado de la presión. Se siente como haber tomado un descanso merecido. Pero lo que en realidad ocurre es que se escapó del crecimiento. Y el cerebro, que está diseñado para buscar alivio y alejarse del malestar, registra esa evasión como una recompensa. Así que la repite. Y la siguiente vez es un poco más fácil evitar. Y la siguiente todavía más, hasta que evitar la incomodidad se vuelve el comportamiento por defecto. No te vuelves alguien que evita las cosas difíciles de golpe. Te conviertes en esa persona una decisión fácil a la vez. Y lo más aterrador de ese proceso es que parece perfectamente justificado en cada instancia individual. Tuve un día largo. Me lo merezco. Lo haré después. No estoy en el estado correcto para esto ahora. Ninguna de esas frases está mal en sí misma. Pero apiladas juntas, repetidas a diario, construyen silenciosamente una vida que nadie eligió conscientemente. No elegiste esta vida, la fuiste aceptando. Una pequeña concesión a la vez, y esa es la trampa más difícil de ver. No se siente como una elección porque en ningún momento hubo una decisión dramática. Hubo una acumulación de decisiones pequeñas que se sintieron razonables. La brecha más peligrosa no es la que existe entre lo que se quiere y lo que se tiene. Es la que existe entre lo que se dice querer y lo que se hace a diario. Esa brecha, cuando se la mira con honestidad, revela algo incómodo. Las acciones cotidianas no apuntan hacia donde las intenciones dicen apuntar. Y las acciones cotidianas son las que construyen el futuro, no las intenciones, no los planes, no la versión de uno mismo que existe en los planes del domingo por la noche antes de que empiece la semana. Aquí está la pregunta que la mayoría nunca se hace, con suficiente seriedad. Si nada cambia, si se siguen pensando las mismas cosas, actuando de la misma manera y evitando las mismas decisiones, ¿dónde estará la vida dentro de 5 años? No donde se espera que esté, donde las acciones actuales llevan. Y esas dos cosas, en la mayoría de los casos, no son lo mismo. La mayoría vive en esa brecha sin reconocerla. Asume que las cosas se resolverán, que vendrá el momento correcto, que después llegará la disciplina, la claridad, las condiciones que hacen que actuar sea más sencillo. Pero el después se construye desde ahora, y si el ahora no cambia, el después tampoco cambia. Esa es la verdad que la comodidad trabaja constantemente para ocultar, porque si se viera con claridad, si se entendiera de verdad que el futuro que se imagina y el futuro que se está construyendo con las acciones actuales no son el mismo, sería imposible seguir eligiendo la comodidad de la misma manera. La urgencia cambiaría, la relación con la incomodidad cambiaría. La disposición a actuar aunque no se sienta el momento perfecto cambiaría. Hay algo que hace especialmente insidiosa a la deriva. No produce dolor en el momento en que ocurre. El dolor llega después, cuando la acumulación ya es suficiente para hacerse visible. Y para entonces, la cantidad de tiempo y energía invertida en los patrones equivocados hace que cambiarlos se sienta desproporcionadamente costoso. No porque sea imposible, sino porque requiere deshacer lo que la inercia construyó. Y la inercia, cuando lleva años actuando en la misma dirección, no se deshace con una decisión puntual. Se deshace con un patrón nuevo,
repetido el tiempo suficiente para reemplazar al anterior. La pregunta que produce la mayor urgencia no es ¿qué quieres en el futuro? Es ¿qué construyen tus acciones de hoy? No las intenciones, las acciones reales, lo que hiciste ayer, lo que harás hoy, lo que probablemente harás mañana si nada cambia. Esas acciones proyectadas hacia adelante describen un futuro con mucha mayor precisión que cualquier meta o propósito formulado en abstracto. Y cuando esa proyección se permite con honestidad, muchas veces produce una incomodidad que ningún libro de motivación puede generar. La incomodidad de verse claramente. Verse claramente no es cómodo, es el primer paso real. La persona que puede mirar sus patrones actuales sin justificarlos ni minimizarlos tiene algo que la mayoría no tiene. Información precisa sobre desde dónde está empezando. Y desde ahí el cambio tiene una base real, no sobre la imagen que se tiene de uno mismo, sobre lo que realmente está ocurriendo. Esa honestidad, incómoda como es más valiosa que cualquier cantidad de inspiración. Porque la inspiración, sin diagnóstico preciso, produce movimiento en la dirección equivocada con mucho entusiasmo. Capítulo 2. El tú del futuro ya existe. Lo estás construyendo ahora. El yo futuro no es un misterio. No es una versión de uno mismo que existe en algún lugar lejano e incierto. Es una dirección, y esa dirección se está construyendo ahora, con cada decisión que se toma y con cada decisión que se evita. Cada vez que alguien elige la comodidad sobre el crecimiento, está construyendo un yo futuro que hará lo mismo. Cada vez que alguien actúa, aunque no tenga ganas, está construyendo un yo futuro que actúa. El yo futuro no aparece mágicamente. Se construye en el presente, en los momentos que parecen demasiado pequeños para importar. Hay algo que cambia cuando alguien empieza a pensar desde la perspectiva del yo futuro. Las decisiones del presente se ven diferentes. No se ven como lo que se quiere hacer ahora. Se ven como lo que la persona en que se quiere convertir haría. Y esa distinción, aunque parece pequeña, produce un tipo de claridad que el pensamiento centrado en el presente nunca puede producir. Porque el presente siempre va a tener razones para no actuar. Siempre habrá incomodidad, siempre habrá algo más urgente o más fácil que la decisión que importa. Pero el yo futuro ya atravesó esa incomodidad, actuó a pesar de ella, y por eso es diferente. La pregunta más útil que alguien puede hacerse ante una decisión difícil no es ¿qué me apetece hacer? Es ¿qué haría la persona en que quiero convertirme? Esa pregunta fuerza la alineación entre las acciones del presente y la identidad del futuro. Y esa alineación es exactamente lo que falta en la vida de la mayoría de las personas. No les falta claridad sobre qué quieren. Les falta alineación entre lo que quieren y lo que hacen. Y la pregunta del yo futuro crea esa alineación de manera inmediata. Porque cuando se hace esa pregunta con honestidad, la respuesta casi siempre es clara. No fácil, pero clara. El yo futuro no pensaría esto en exceso. El yo futuro no evitaría esto. El yo futuro no cambiaría el crecimiento a largo plazo por la comodidad a corto plazo. Actuaría. Y la claridad de esa respuesta, cuando se permite que llegue antes de que el cerebro empiece a buscar razones para no seguirla, es suficiente. No para que sea fácil. Sí para saber qué hay que hacer. No falta claridad, falta alineación. En el fondo ya se sabe cuál es la decisión correcta. La resistencia no es confusión, es que no gusta lo que esa decisión requiere. Y esa distinción cambia todo, porque no se puede resolver la resistencia buscando más claridad. Solo se resuelve actuando a pesar de ella. Hay algo que el yo futuro tiene que la versión actual todavía no tiene, y que la mayoría imagina que viene antes de actuar cuando en realidad viene después. La confianza, la seguridad, la capacidad de moverse sin dudar. Esas cosas no son el prerequisito de la acción, son el resultado de ella,
El yo futuro no llegó a ser diferente esperando sentirse listo. Llegó ahí actuando, cuando era incómodo, repetidas veces, hasta que la acción se volvió más natural que la evasión. Esa es la diferencia. Y esa diferencia se construye exactamente en los momentos donde la versión actual siente la resistencia y tiene que elegir qué hacer con ella. Cada decisión es una comparación, no entre correcto e incorrecto en abstracto, entre quién se es y quién se podría ser. Y esa brecha entre la versión actual y la versión futura se construye o se cierra con decisiones, no grandes, pequeñas, repetidas cada día, en los momentos que no parecen importantes pero que son exactamente los que moldean la identidad. Cada vez que alguien actúa antes de sentirse listo, esa brecha se cierra. Cada vez que evita la incomodidad, se ensancha. La brecha no se mantiene igual, siempre se está moviendo en una dirección o en la otra. Uno de los errores más frecuentes en este proceso es imaginar al yo futuro como alguien completamente distinto, con más recursos, más tiempo, más energía, mejores circunstancias. Ese yo futuro idealizado se convierte en una excusa para no actuar hoy, porque hoy las condiciones no son las que ese yo futuro tendrá. Pero esa imagen es una ilusión. El yo futuro no llegará a existir en mejores condiciones a menos que las acciones del presente las construyan. Las condiciones no mejoran solas. Las construye quien actúa antes de tenerlas. Pensar desde el yo futuro también cambia la relación con los errores. Cuando el marco temporal es el presente inmediato, cometer un error se siente como una pérdida. Tiempo desperdiciado, energía mal invertida, evidencia de que quizás no se está listo. Pero desde el marco del yo futuro, cada error es información. Informa sobre qué no funciona, sobre qué necesita ajustarse, sobre dónde están los límites reales. El yo futuro no llegó a donde está evitando los errores. Llegó porque los cometió, aprendió de ellos y siguió. Esa disposición a cometer errores sin que definan la identidad es una de las diferencias más importantes entre quien avanza y quien se queda. El yo futuro que se quiere construir no está en el futuro, está en lo que se elige en los próximos minutos, en la decisión de esta tarde, en el hábito que se empieza o se pospone hoy. El futuro no es un lugar al que se llega. Es una dirección que se elige repetidamente en el presente, y esa dirección, elegida con suficiente consistencia, produce una persona distinta. No en un año espectacular, en días ordinarios acumulados que nadie verá desde afuera, pero que construyen desde adentro a alguien diferente. Capítulo 3. Lo fácil siempre cobra, solo que después. Cada decisión fácil es un intercambio silencioso. La mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de lo que está cediendo en ese intercambio, porque en el momento del intercambio no se siente como una pérdida, se siente como alivio, alivio del esfuerzo, alivio de la presión, alivio de la incomodidad que venía con la decisión que se evitó. Y ese alivio es real, no es una ilusión. Pero lo que no se ve en ese momento es lo que se pagó por él. Y lo que se pagó es siempre la misma moneda, una fracción del futuro. La trampa de las decisiones fáciles no está en ninguna decisión individual, está en el patrón que forman. Una tarde eligiendo la distracción sobre el trabajo que importa no arruina nada. Un mes de esas tardes construye silenciosamente a alguien para quien la distracción es el comportamiento por defecto. Un año construye una identidad. Y la identidad, una vez instalada, toma las decisiones de manera automática sin que haya ninguna deliberación consciente. Ya no hay que elegir evitar la dificultad, porque evitar la dificultad ya se convirtió en lo que se hace. La comodidad es adictiva precisamente porque no se parece a una adicción, no destruye, no produce síntomas visibles, simplemente produce una sensación agradable que el cerebro quiere repetir,
Y el cerebro, que está diseñado para buscar placer y alejarse del malestar, coopera perfectamente. Encuentra cada vez más razones para justificar la comodidad, cada vez más maneras de hacer que evitar la incomodidad parezca lo razonable. No estás siendo perezoso, te estás cuidando. No estás evitando la dificultad, estás siendo realista. No estás postergando, estás esperando el momento correcto. Siempre hay una historia, y la historia siempre suena razonable. Ese es el mecanismo. El cerebro no dice abiertamente que elige la comodidad sobre el crecimiento. Produce una justificación que hace que la elección parezca sensata. Y la persona que escucha esa justificación, que es la misma persona que la fabricó, la acepta porque tiene exactamente la forma que necesita tener para ser creíble. Siempre se está haciendo un intercambio. Comodidad ahora a cambio de arrepentimiento después. O incomodidad ahora a cambio de crecimiento después. No existe la opción que dé las dos cosas al mismo tiempo. Y cuanto más se evita esa realidad, más tiempo se pasa en el mismo lugar. Lo que rompe ese ciclo no es la motivación. La motivación es temporal y aparece y desaparece según el estado de ánimo del día. Lo que rompe el ciclo es la claridad sobre el intercambio. Cuando alguien puede ver con nitidez lo que está cediendo por la comodidad del momento, la decisión cambia de naturaleza. Ya no es simplemente si hacer o no hacer algo. Es si pagar el precio de la incomodidad ahora o el precio del arrepentimiento después. Y esos dos precios, cuando se los ve con claridad, no tienen el mismo peso. Porque el precio de la incomodidad se paga una vez, en el momento de actuar. El precio del arrepentimiento se paga durante años. Hay una regla simple que ayuda a cortar la negociación con la comodidad antes de que empiece. Cuando aparece una decisión, hay una sola pregunta relevante. ¿Esto es fácil o significativo? Si es fácil e intrascendente, pausa. Si es difícil pero significativo, muévete. No perfectamente, no con seguridad. Muévete, porque la acción rompe el patrón, y una vez que el patrón se rompe una vez, algo cambia. Se demuestra que es posible actuar a pesar de la resistencia, y esa demostración tiene un valor que ninguna cantidad de planificación puede producir. La siguiente vez es un poco más fácil. No porque la incomodidad desaparezca, sino porque el cerebro tiene evidencia de que puede atravesarla. El cambio real no viene de la intensidad, viene de la consistencia. Grandes decisiones hechas una sola vez no cambian nada de manera duradera. Pequeñas decisiones hechas repetidamente cambian la identidad. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento cambia de manera automática. No porque ya no exista la resistencia, sino porque ya no se responde a ella de la misma manera. Porque la persona que se ha convertido en alguien que actúa a pesar de la incomodidad no necesita motivarse para hacerlo. Lo hace porque es lo que hace. Hay algo profundamente engañoso en cómo el cerebro valora el tiempo. El precio de la incomodidad se siente inmenso porque se paga en el presente, que es lo que más pesa para el sistema nervioso. El precio del arrepentimiento, en cambio, parece lejano y abstracto, así que se subestima. Pero ese cálculo es sistemáticamente incorrecto. La incomodidad de actuar dura minutos, horas, a lo mucho días. El arrepentimiento puede durar años, décadas. Puede estar presente en los momentos más dispares. Una cena tranquila, una noche sin sueño, una conversación que hace recordar lo que se dejó pasar. La proporcionalidad real entre los dos precios, cuando se la ve con honestidad, no es discutible. También existe un costo menos visible que el arrepentimiento: el costo sobre la autoestima. Cada vez que se cede a la facilidad cuando se sabía que había algo mejor que hacer, ese cedimiento deja una marca. No siempre consciente, pero acumulada, esa serie de marcas construye una imagen de uno mismo como alguien que no cumple sus propios estándares. Y esa imagen, una vez instalada, es uno de los obstáculos más duros de superar, porque no se presenta como un obstáculo externo.
se presenta como una verdad interna. Esto es lo que soy. Esto es lo que siempre haré. Ese ciclo empieza con una decisión fácil y se rompe con una decisión difícil. La pregunta que cambia el cálculo no es si tienes ganas, es si el precio que estás pagando por evitar es menor que el precio que pagarás por haber evitado. Cuando esa pregunta se hace con precisión y sin autoengaño, la respuesta es casi siempre la misma: no. El docha, precio de la evasión sostenida, siempre supera al de la incomodidad puntual. Siempre, sin excepciones significativas. Y cuando eso se entiende no como una frase motivacional, sino como un análisis real, la comodidad pierde su atractivo. No completamente, pero lo suficiente para que la acción sea posible. Capítulo 4. El miedo no es una señal de parar, es una señal de que importa. Mucha gente cree que está atascada porque le falta disciplina, o motivación, o claridad sobre qué hacer. Pero en la mayoría de los casos, eso no es el problema real. El problema real es más simple y más difícil de admitir al mismo tiempo. Se está evitando la incomodidad, y se lleva tanto tiempo haciéndolo de manera automática que ya no se nota que ocurre. El miedo no siempre parece miedo. A veces parece análisis. La persona que analiza un proyecto durante semanas sin avanzar no se siente atemorizada. Se siente cuidadosa, responsable, thorough. A veces el miedo parece perfeccionismo. No puedo lanzar esto todavía porque no está suficientemente bien. A veces parece sentido práctico. No es el momento correcto. Hay demasiadas otras cosas en marcha. Todas esas formas de presentarse tienen algo en común. Son maneras en que el cerebro protege a la persona de sentir la incomodidad que vendría con la acción. El cerebro no está diseñado para el éxito. Está diseñado para la seguridad. Y para el cerebro, seguridad significa familiar. No mejor, no más pleno, no más alineado con lo que realmente importa, solo familiar. Por eso, cada vez que alguien se acerca a algo nuevo, algo que podría cambiar genuinamente la dirección de su vida, el cerebro reacciona. No de manera lógica, de manera emocional. Genera resistencia. Produce la sensación de que esto es arriesgado, de que podría salir mal, de que sería mejor quedarse donde se está. Y esa sensación se experimenta como miedo, aunque el peligro no sea real. El error que comete la mayoría cuando siente ese miedo es interpretarlo como una señal de parar, como evidencia de que quizás no está lista, de que quizás necesita más preparación, de que el momento correcto todavía no ha llegado. Pero el miedo no señala el peligro real, señala el límite de la identidad actual, señala que la acción que se está considerando está fuera del territorio donde la persona se ha movido hasta ahora. Y salir de ese territorio siempre produce miedo, independientemente de si la acción es peligrosa o no. El miedo no desaparece antes de la acción, desaparece después. Esa es la regla. Y una vez que se acepta, deja de tener sentido esperar a no tener miedo para actuar. El miedo no es la señal de que hay que detenerse. Es la señal de que se está en el umbral de algo que importa. Hay un método simple para recuperar el control cuando el miedo empieza a dirigir. No se trata de ignorarlo ni de convencerse de que no existe. Se trata de descomponerlo. Cuando aparece la resistencia, hacer 3 preguntas concretas. Primera, ¿cuál es el peor escenario posible? No la versión emocional, la que el cerebro produce automáticamente. La versión real, la que puede nombrarse con precisión. Segunda, ¿cuál es el escenario más probable? No el miedo ni la fantasía, sino el resultado realista dado lo que genuinamente se sabe sobre la situación. Tercera, ¿cuál es el mejor escenario posible si la acción funciona? Cuando se hace ese ejercicio con honestidad, algo consistente ocurre. El peor escenario casi siempre es sobrevivible. No agradable, no sin consecuencias, pero sobrevivible.
El escenario más probable es manejable, y el mejor escenario frecuentemente vale el riesgo. El cerebro no produce ese análisis automáticamente. Salta directamente al peor sentimiento posible, no al peor resultado real. Y el peor sentimiento posible siempre se siente insoportable. Por eso la mayoría se detiene ahí. Pero cuando se reemplaza el sentimiento con el análisis, la decisión cambia. También hay una pregunta más directa que puede usarse en tiempo real cuando la resistencia aparece. ¿Qué es exactamente lo que tengo miedo de sentir? No de qué hay miedo. ¿De qué hay miedo sentir? Vergüenza, rechazo, el ridículo, la incertidumbre de no saber cómo va a salir. Cuando esa emoción se nombra con precisión, pierde parte de su poder, porque ya no es una nube vaga de incomodidad, es algo específico, y lo que es específico puede evaluarse. ¿Vale la pena sentir esto si hace avanzar la vida? Cuando se hace esa pregunta con honestidad, en la mayoría de los casos la respuesta es sí, y esa respuesta es suficiente. Existe un tipo de miedo que se diferencia del resto, el miedo que aparece justo cuando se está a punto de hacer algo que realmente importa. No el miedo ante el peligro real, el miedo ante la exposición, ante la posibilidad de que otros vean lo que se intenta y lo juzguen, ante la posibilidad de que salga mal y quede evidencia pública del fracaso. Ese miedo específico tiene una característica que lo distingue. Aparece con mayor intensidad cuanto más importante es lo que se está considerando. Es, en cierto modo, proporcional al significado. Y una vez que eso se entiende, la lógica cambia. Si el miedo es intenso, es porque la apuesta es real. Y si la apuesta es real, la evasión tiene un precio real. La relación que la mayoría tiene con el miedo está diseñada para producir inmovilidad. Se experimenta el miedo, se interpreta como señal de peligro, se detiene. Ese circuito se instaló hace mucho tiempo y opera de manera automática. Para cambiarlo, no basta con saber que el miedo no siempre indica peligro real. Hace falta actuar a pesar de él suficientes veces para que el cerebro actualice su cálculo. Cada vez que se actúa, aunque el miedo esté presente, y el resultado no es la catástrofe que el cerebro anticipaba, esa experiencia va recalibrando la respuesta automática. No de golpe, gradualmente. Pero con suficiente repetición, el miedo deja de ser un stop y se convierte en información. La persona que actúa con miedo no es más valiente que las demás en el sentido de que no lo siente. Lo siente igual. La diferencia está en que no espera a que desaparezca para moverse. Sabe, por experiencia acumulada, que el miedo no desaparece antes de la acción. Desaparece después. O más precisamente, una vez que la acción ocurrió, el miedo deja de ser relevante. Porque ya no hay nada que evitar. Ya ocurrió. Y lo que ocurrió, independientemente del resultado, produce algo que la evasión nunca puede producir: la experiencia de haberse movido. Capítulo 5. Lo que crees que eres decide lo que haces. Mucha gente intenta cambiar su comportamiento. Crea sistemas, establece metas, diseña rutinas, y durante un tiempo funciona. Pero eventualmente, en la mayoría de los casos, el comportamiento regresa a lo que era antes. No porque la persona sea débil ni porque le falte voluntad, sino porque el comportamiento nunca fue realmente el problema. La identidad era el problema. Y mientras la identidad no cambia, cualquier cambio de comportamiento es temporal. Porque el comportamiento siempre tiende a alinearse con quien la persona cree que es. La identidad opera de manera silenciosa, no llega anunciada, no se presenta como una decisión consciente. Se manifiesta en frases que parecen descriptivas, pero que en realidad funcionan como instrucciones. No soy disciplinado, siempre he sido así. No soy alguien que termina lo que empieza. Esas frases no describen la realidad, crean la realidad, porque el cerebro, que está diseñado para
Mantener consistencia con lo que percibe como verdadero sobre la persona organiza el comportamiento en función de esas creencias. Actúa de maneras que confirmen que son ciertas. Por eso, dos personas con la misma habilidad técnica y la misma oportunidad pueden producir resultados completamente diferentes, no porque una tenga más talento, sino porque se ven a sí mismas de manera diferente. Una se ve como alguien que actúa, la otra se ve como alguien que duda, y esa diferencia en el autoconcepto determina qué decisión toma cada una cuando llega el momento que importa. La identidad filtra las opciones disponibles antes de que empiece cualquier deliberación consciente, y filtra hacia lo que confirma quién se cree que se es. La identidad se construye a través de la evidencia, no de lo que se dice, no de lo que se planea, de lo que se hace repetidamente. Cada acción que se repite es un voto por un tipo de persona. Cada vez que alguien evita algo difícil, refuerza la identidad de alguien que evita las cosas difíciles. Cada vez que actúa a pesar de la resistencia, refuerza la identidad de alguien que actúa. Y esa acumulación de votos, que ocurre en silencio a lo largo del tiempo, es lo que construye la imagen que la persona tiene de sí misma. No la que declara, la que demuestra. La motivación no cambia una vida. La identidad sí. Y la identidad no se cambia diciéndose cosas diferentes. Se cambia haciendo cosas diferentes repetidamente hasta que el cerebro actualiza lo que percibe como verdadero sobre la persona. El cambio de identidad no requiere un gran momento de transformación. Requiere pequeñas pruebas acumuladas. Cuando alguien se enfrenta a algo difícil y actúa, aunque sea de manera imperfecta, le está dando al cerebro una nueva pieza de evidencia. Evidencia de que es alguien que hace las cosas difíciles. Esa pieza de evidencia sola no cambia la identidad, pero repetida suficientes veces empieza a cambiar la conclusión. Y cuando la conclusión cambia, cuando la persona empieza a verse genuinamente como alguien que actúa en lugar de alguien que evita, el comportamiento cambia de manera más profunda y más duradera. La pregunta que produce ese cambio más rápido es esta: ¿en quién me estoy convirtiendo con esta decisión? No qué conviene hacer, no qué me apetece hacer. ¿En quién me estoy convirtiendo? Porque esa pregunta hace visible lo que las otras preguntas ocultan. Que cada decisión no solo produce un resultado, produce una versión de la persona, una versión que va a tomar las siguientes decisiones. Y si esa versión se construye desde la evasión, las siguientes decisiones también tenderán hacia la evasión. Pero si se construye desde la acción, las siguientes decisiones tendrán una base diferente sobre la que operar. No necesitas creer que eres disciplinado para empezar a actuar como alguien disciplinado. La creencia sigue a la evidencia, no al revés. Empieza por actuar de maneras que coincidan con la identidad que quieres tener, aunque se sienta poco natural, aunque la mente diga que no es lo que eres. Porque con suficiente repetición esa sensación cambia. Lo que antes se sentía como actuar en contra de uno mismo, empieza a sentirse como actuar en alineación con uno mismo. Y cuando eso ocurre, el esfuerzo se reduce. No porque la acción sea más fácil, sino porque ya no hay que luchar contra la propia identidad para realizarla. Hay un fenómeno que ocurre cuando alguien empieza a tomar decisiones desde la identidad que quiere construir en lugar de la identidad que tiene actualmente. El entorno empieza a responder de forma diferente. No porque el entorno cambie, sino porque las señales que la persona envía cambian. Quien actúa desde la identidad de alguien que se toma en serio a sí mismo habla diferente, decide diferente, establece límites diferentes. Y esas diferencias, aunque sutiles al principio, generan respuestas distintas en los demás. El entorno siempre responde a lo que se proyecta. Y lo que se proyecta está determinado por quién se cree ser. La identidad también determina cómo se procesa la crítica. Alguien con una identidad construida sobre la evasión interpreta cualquier crítica como confirmación de sus temores. La crítica dice que algo estuvo mal,
Y la identidad de quien evita lo traduce como «lo sabía, no debería haberlo intentado». Alguien cuya identidad está construida sobre la acción, en cambio, procesa la misma crítica como información. Algo no funcionó, hay que ajustarlo. El evento es idéntico, la interpretación radicalmente diferente. Y esa interpretación depende completamente de quién cree ser quien la recibe. Cambiar la identidad no requiere una declaración, no requiere convencerse mentalmente de que ya se es diferente. Requiere lo opuesto, actuar diferente antes de sentirlo y dejar que la evidencia acumulada construya la creencia nueva desde adentro. Esa es la secuencia real. No creer primero y actuar después. Actuar primero y dejar que la creencia se actualice sola. El cerebro no acepta afirmaciones sin evidencia, pero acepta perfectamente las conclusiones que se derivan de patrones repetidos de comportamiento. Y esa actualización, cuando ocurre, no es temporal, es estructural. Capítulo 6. ¿Lo vas a lamentar? Responde con honestidad. Existe una pregunta que puede cambiar la dirección de una vida. No un sistema complicado, no una metodología elaborada, solo una pregunta, usada de manera consistente en el momento correcto, capaz de cortar la mayoría de las negociaciones internas que producen evasión. La pregunta es simple. ¿Voy a lamentar no haber hecho esto? Eso es todo, pero la simplicidad de la pregunta no disminuye su poder. Al contrario, su poder viene precisamente de esa simplicidad. No deja espacio para la negociación, o la respuesta es sí o es no. Lo que hace tan efectiva esta pregunta es que cambia el marco temporal desde el que se evalúa la decisión. El cerebro, cuando evalúa si actuar o no, lo hace desde el presente. Mide la incomodidad del momento, el esfuerzo que requiere, la posibilidad de que salga mal, la certeza de que en este momento no hay ganas. Y desde ese marco, evitar casi siempre parece razonable. Pero cuando la pregunta del arrepentimiento entra, el marco temporal cambia. La evaluación ya no ocurre desde el presente, ocurre desde el futuro. Y desde el futuro la pregunta no es si se tiene ganas ahora, es si se querrá haber actuado. Y la respuesta, cuando se la hace con honestidad, es con frecuencia incómoda. Porque en los momentos que realmente importan, en los momentos donde hay una oportunidad genuina de moverse en la dirección correcta, la respuesta suele ser sí. Sí, lo voy a lamentar. No quizás. No, no estoy seguro. Sí, claramente. Y esa claridad, que no depende del estado de ánimo del momento ni de cuánta motivación haya disponible, es lo que produce la acción cuando nada más lo produciría. El arrepentimiento tiene un peso específico que la comodidad del momento no puede contrarrestar cuando se lo ve directamente. La comodidad del momento es inmediata, pero pasajera. El arrepentimiento es diferido, pero duradero. Puede durar años. Puede acompañar a través de circunstancias completamente distintas, recordando ese momento donde se sabía lo que había que hacer y se eligió no hacerlo. Y cuando se permite que esa perspectiva entre antes de tomar la decisión, en lugar de después, el intercambio se ve con más claridad. No se lamenta lo que se intentó, se lamenta lo que se evitó, oportunidades claras, decisiones claras, conciencia clara y ninguna acción. Ahí es donde nace el arrepentimiento, no en la confusión, en la claridad sin movimiento. Hay una distinción importante que este filtro ayuda a hacer. No todas las decisiones merecen el mismo peso. Hay cosas pequeñas e intrascendentes que no van a producir arrepentimiento independientemente de lo que se haga. Y hay cosas que sí importan, que sí tienen el potencial de cambiar la dirección. La dificultad es que el cerebro, en su esfuerzo por evitar la incomodidad, tiende a equiparar las dos. Trata una decisión importante como si fuera una pequeña para justificar evitarla. El filtro del arrepentimiento ayuda a distinguirlas, porque cuando se hace la pregunta con honestidad sobre algo que realmente importa, se siente. Produce una tensión específica.
No miedo, significado. El tipo de tensión que dice esto importa, esto podría cambiar algo. Cuando esa tensión aparece, es la señal, no de que hay que detenerse, de que hay que moverse, porque esa tensión no viene de la incomodidad ordinaria. Viene del reconocimiento de que la oportunidad es real y de que evitarla tiene un costo que el alivio del momento no puede compensar. Y actuar desde ese lugar, desde el reconocimiento de que no actuar sería lamentable, produce un tipo de movimiento diferente al que produce la motivación. La motivación puede fallar. El miedo al arrepentimiento, cuando se lo ve con claridad, no falla de la misma manera, porque no depende de cómo se sienta en el momento. Depende de lo que importa a largo plazo. Hay un uso avanzado de este filtro que pocas personas exploran. Aplicarlo hacia atrás antes de aplicarlo hacia adelante. Antes de enfrentar una decisión nueva, es útil hacer un inventario honesto de los arrepentimientos ya acumulados, no para castigarse con ellos, para usarlos como información sobre los patrones propios de evasion. ¿Cuáles son las áreas donde se ha evitado consistentemente? ¿Qué tipo de incomodidad produce la mayor resistencia? ¿En qué circunstancias el cerebro produce sus justificaciones más elaboradas? Ese inventario no genera culpa, genera mapa. Y quien conoce su propio mapa de evasion puede anticipar los momentos donde el patrón va a activarse. La pregunta del arrepentimiento también tiene un efecto sobre la velocidad de la decisión. Uno de los mecanismos más comunes de la evasión es la deliberación excesiva. Analizar, considerar, pesar opciones, pedir opinión, investigar más, esperar más información. Ese proceso puede durar días, semanas o meses, y cada día que pasa refuerza el hábito de no actuar. La pregunta del Kitsishin arrepentimiento corta ese ciclo porque no admite la deliberación como respuesta. O lo vas a lamentar o no. Esa claridad binaria no es simplista, es precisa. Y en los momentos donde realmente importa, la precisión vale más que la sofisticación. El arrepentimiento también tiene una geometría particular que vale la pena entender. Rara vez se lamenta haber intentado algo y haberlo fallado. Lo que se lamenta con mucha mayor frecuencia es no haber intentado, no haber dicho lo que se quería decir, no haber tomado la oportunidad que estaba disponible, no haber actuado cuando el momento era el correcto. Ese patrón es tan consistente en la experiencia humana que puede usarse como predictor. En la mayoría de los casos, actuar producirá menos arrepentimiento que no actuar, independientemente del resultado. Eso no elimina el miedo al fracaso, pero le cambia el peso relativo frente al miedo a la inacción. Capítulo 7. Los días pequeños construyen la vida entera. La vida no se construye en los grandes momentos, se construye en los pequeños que se ignoran, los que se sienten demasiado insignificantes para importar, los que no producen ninguna consecuencia visible cuando se los maneja de una manera o de otra. Y esa invisibilidad es exactamente lo que los hace tan poderosos, porque se repiten todos los días, sin que nadie los esté evaluando, y con el tiempo forman la diferencia entre dos vidas que empezaron desde el mismo lugar. La mayoría de las personas cree que su futuro cambiará cuando ocurra algo grande. Una oportunidad nueva, un año nuevo, un nivel nuevo de motivación, una circunstancia que finalmente sea la correcta para empezar. Pero así no funciona. El futuro no cambia cuando pasa algo grande. Cambia cuando algo pequeño se repite de manera diferente. La persona que se despierta cada mañana y elige en los primeros minutos del día entre actuar con intención o derivar hacia la distracción está tomando una decisión que parece trivial. Pero repetida 365 veces, esa decisión construye dos tipos de persona completamente distintos. El poder de la consistencia es difícil de ver mientras está ocurriendo, precisamente porque no produce resultados dramáticos en el corto plazo. Un día de mejora no produce ninguna diferencia visible. Una semana tampoco.
Incluso un mes puede parecer que no cambió nada, pero la consistencia no trabaja en el corto plazo, trabaja en la acumulación. Y la acumulación, pasado suficiente tiempo, produce una diferencia que ya no puede ignorarse. No porque haya ocurrido algo grande, sino porque algo pequeño se repitió el tiempo suficiente para volverse significativo. La repetición construye identidad, y la identidad construye vida. Si repetidamente se elige la distracción, se construye a alguien que se distrae fácilmente. Si repetidamente se elige el enfoque, se construye a alguien enfocado. No es complicado, pero sí es incómodo, porque elimina la ilusión de que la vida puede mejorar sin que los patrones cambien. Y esa ilusión, aunque sea reconfortante, es lo que mantiene a muchas personas esperando un cambio que nunca llega porque no viene de afuera. Viene de lo que se repite. No te vuelves disciplinado de repente. No te vuelves seguro de repente. No te conviertes en alguien que respetas de repente. Te conviertes en esa persona a través de lo que haces a diario, en los momentos que no parecen importantes, cuando nadie mira. Eso es donde se construye la identidad real. El error más común cuando alguien intenta cambiar sus patrones es intentar cambiarlos todos al mismo tiempo. Diseña una nueva rutina completa. Se compromete con múltiples cambios simultáneos y durante unos días funciona porque la energía del inicio es alta, pero la energía del inicio no es sostenible. Y cuando baja, el peso de intentar mantener demasiados cambios a la vez produce el colapso que devuelve a los patrones anteriores, no porque haya un fallo de carácter, sino porque el diseño del cambio era insostenible desde el principio. El cambio que dura viene de lo contrario, de elegir una sola acción pequeña, lo suficientemente pequeña para ser sostenible, y repetirla todos los días independientemente del estado de ánimo. No necesitas ser impresionante, necesitas ser constante, porque la constancia produce algo que la intensidad nunca puede producir, un nuevo comportamiento por defecto. Un nuevo camino neuronal que con la repetición suficiente se vuelve más fácil de recorrer que el anterior. Y una vez que eso ocurre, una vez que el nuevo patrón es el más accesible, el cambio ya no requiere esfuerzo. Se vuelve lo que se hace. El indicador más honesto del futuro que se está construyendo no son las metas que se tienen, son los hábitos que se practican. Las metas son declaraciones sobre a dónde se quiere llegar. Los hábitos son el vehículo real. Y si el vehículo no va en la dirección de las metas no importan. Lo que lleva a alguien en el lugar no es desear llegar, es repetir las acciones que producen el movimiento. Y ese movimiento, aunque sea lento y aunque no se sienta como progreso mientras ocurre, es lo único que construye algo real. Existe una razón por la que los cambios pequeños son más poderosos que los grandes. No activan la resistencia de la misma manera. Cuando alguien intenta un cambio drástico, el cerebro detecta la amenaza al statu quo y genera resistencia proporcional. Cuando alguien hace algo ligeramente diferente de lo habitual, sin drama, sin anuncio, el cerebro no reacciona de la misma forma. Y ese cambio pequeño, repetido día tras día, va rediseñando el statu quo desde adentro, hasta que lo que era diferente se convierte en lo habitual. Ese proceso, invisible mientras ocurre, es el mecanismo real del cambio sostenible. También existe algo que la consistencia construye que el talento no puede: la confianza basada en evidencia real. La confianza que viene de saber que cuando se dice que algo se va a hacer, se hace. Esa confianza no se compra ni se genera con afirmaciones positivas. Se genera con una sola cosa: cumplir los compromisos que se hacen, especialmente los que se hacen consigo mismo cuando nadie está mirando. Cada vez que se cumple, ese banco de confianza crece. Cada vez que se rompe, disminuye. Y la suma de esas interacciones a lo largo del tiempo determina cuánto crédito propio tiene una persona cuando necesita actuar en los momentos que importan.
La forma más práctica de usar este principio no es diseñar un sistema de hábitos complejo. Es elegir una sola cosa, la más pequeña posible que vaya en la dirección correcta, y hacerla todos los días sin negociar. No los días que haya ganas. Todos los días. La negociación diaria es la que mata los hábitos. Cuando se convierte algo en no negociable, se elimina la decisión y con ella la resistencia. No hay que decidir si hacerlo. Ya está decidido. Y esa predecisión, más que cualquier nivel de motivación, es lo que mantiene el patrón vivo el tiempo suficiente para que se instale. Capítulo 8. Un momento. Una pausa. Todo cambia. En algún punto todo converge. No de manera dramática, no en un gran momento de revelación que lo cambia todo de golpe, sino gradualmente, a través de decisiones acumuladas, a través de patrones que se van volviendo visibles, a través de la comprensión creciente de que lo que se hace a diario y quién se quiere ser no son la misma cosa. Y en ese punto, cuando la brecha se vuelve suficientemente clara como para no poder ignorarla, aparece una elección que ya no puede postergarse. La elección no es entre una opción fácil y una difícil. Es entre continuar el ciclo o romperlo. Y romper el ciclo no requiere un plan perfecto, ni las condiciones correctas, ni el sentimiento de estar listo. Requiere exactamente lo que el ciclo lleva tiempo evitando. La acción a pesar de la resistencia, una sola vez, luego otra más, sin esperar que sea cómodo, sin esperar que la identidad haya cambiado primero, actuando como si ya hubiera cambiado, hasta que el comportamiento produce la evidencia que cambia la identidad desde dentro. Hay un momento específico que aparece en ese proceso. Un momento que no se anuncia, pero que todos reconocen en retrospectiva. Es el momento donde la resistencia está presente, donde el cerebro produce todas las razones habituales para evitar y donde en lugar de seguirlas automáticamente hay una pausa, una observación, el reconocimiento de que este es el patrón y desde ese reconocimiento la posibilidad de elegir diferente. Ese momento donde la conciencia llega antes que la acción automática es donde empieza el cambio real, porque la conciencia cambia la relación con el patrón. Ya no se está dentro de él, siendo dirigido por él sin notarlo. Se está observándolo. Y desde la observación, aunque la resistencia siga presente, la identidad con el patrón se debilita. El patrón ya no es lo que se es algo que se hace. Y lo que se hace puede cambiarse. Lo que se es, en la creencia automática que guía el comportamiento, parece mucho más fijo. La conciencia produce esa distinción. Y esa distinción es lo que hace posible el movimiento. El cambio no ocurre cuando se aprende algo nuevo. Ocurre cuando se actúa de manera diferente de manera constante. La comprensión sin acción no transforma nada. Solo la acción repetida transforma. Y esa acción empieza en el momento donde la resistencia aparece y se elige no seguirla. Convertirse en alguien de quien uno no se arrepentirá no es un destino que se alcanza en un momento. Es un proceso continuo de alineación entre lo que se valora y lo que se hace. Y ese proceso nunca termina completamente, porque siempre hay nuevos niveles de comodidad que tienden a instalarse. Nuevas zonas de confort que atraen, nuevas formas en que el cerebro produce justificaciones para la evasión. La diferencia es que quien ha practicado el movimiento a pesar de la resistencia tiene herramientas para reconocer esos patrones y responder de manera diferente. Con el tiempo, algo cambia en la experiencia de enfrentar decisiones difíciles. Al principio, cada vez que aparece una resistencia, hay una batalla. El cerebro produce sus argumentos para evitar. La persona intenta contrarrestarlos y el resultado depende de qué tan cansada esté, qué tan fuerte sea la motivación del momento, qué tan bien armada esté la justificación del cerebro. Ese proceso es agotador y produce resultados inconsistentes. Pero con la práctica acumulada de actuar a pesar de la resistencia, la batalla se reduce.
no porque la resistencia desaparezca, sino porque la identidad de alguien que actúa se vuelve más fuerte que la resistencia. Y cuando eso ocurre, el esfuerzo de actuar disminuye. Ya no es una lucha, es simplemente lo que se hace. Ese momento de pausa, donde la conciencia llega antes que la acción automática, no ocurre solo, se entrena. Al principio, la conciencia llega después de haber actuado. Se nota el patrón en retrospectiva, cuando ya se evitó lo que había que hacer. Eso también es información útil. Pero con la práctica de observar los propios patrones, la conciencia se adelanta. Empieza a llegar mientras el cerebro produce las justificaciones, no después de haberlas seguido. Y cuando eso ocurre, cuando se puede ver el mecanismo en tiempo real, la elección es genuinamente posible. No garantizada, posible. Y esa posibilidad es todo lo que se necesita. También vale la pena nombrar qué ocurre después de ese momento. Una vez que se actúa a pesar de la resistencia, el resultado casi nunca es lo que el cerebro anticipaba. La catástrofe que proyectaba no ocurre. El rechazo que temía no llega, o si llega, no es tan devastador como parecía. Lo que sí ocurre es algo que no se podía anticipar desde la evasión: la experiencia de haber avanzado. Y esa experiencia, aunque el resultado no sea perfecto, produce algo en el sistema que la evasión nunca puede producir. Produce evidencia real de que moverse es posible, de que la resistencia se puede atravesar, de que al otro lado no hay caos, sino simplemente el siguiente paso. El cambio no se anuncia. No hay un día en que se despierte siendo una persona diferente. Lo que ocurre es más silencioso y más sólido. Un día se nota que la resistencia que antes parecía insuperable ya no tiene el mismo peso. Que lo que antes requería una batalla ahora solo requiere una decisión. Que la identidad que se decidió construir ya no se siente ajena sino propia. Ese momento no llega por inspiración, llega por acumulación. Y cuando llega, no es el final del proceso. Es la confirmación de que el proceso funciona, y esa confirmación es suficiente para seguir. Un día mirarás atrás, prepárate para lo que verás. En algún momento todos miran atrás, no en un acto voluntario de reflexión, sino de manera inevitable, en los momentos tranquilos donde la vida actual contrasta con lo que podría haber sido. Y en ese momento, lo que importa no es lo que se intentó y falló. Lo que importa es lo que se evitó. Los momentos donde había claridad, donde se sabía lo que había que hacer y donde se eligió la comodidad en lugar del movimiento. Esos momentos son los que se quedan. No porque sean grandes, porque fueron claros. La buena noticia es que ese momento de mirar atrás todavía no ha llegado para la mayoría de las personas que escuchan esto. Todavía están en el presente, todavía tienen control, no sobre todo lo que ocurrirá, pero sí sobre la próxima decisión, y la siguiente, y la que viene después. Y esas decisiones acumuladas en el tiempo son las que construyen la respuesta a la pregunta que todos se harán algún día. ¿Me convertí en la persona que sabía que podía ser? A lo largo de este audiolibro se ha explorado una sola verdad desde distintos ángulos. La vida que se lamentará no es la que produce fracasos, es la que produce evasiones, no los intentos que no funcionaron, las oportunidades que se dejaron pasar, no las decisiones equivocadas, las decisiones correctas que no se tomaron. Ese tipo de arrepentimiento, el que viene de la inacción en los momentos de claridad, es el que más dura, porque no hay manera de resignificar el no haber actuado cuando se sabía que había que actuar. El fracaso tiene narrativa, la evasión tiene silencio. El patrón que produce ese arrepentimiento es reconocible, la comodidad que reemplaza al movimiento, la justificación que hace que la evasión parezca razonable, la deriva que ocurre cuando nadie está empujando hacia adelante, la identidad que confirma que esto es lo que se es, y la acumulación de todo eso en una vida que se siente segura pero vacía. Ese
Patrón puede verse, y lo que puede verse puede cambiarse. No lamentarás lo que intentaste, lamentarás lo que evitaste. Esa es la regla. Y una vez que se entiende verdaderamente, el miedo al fracaso pierde su poder. Lo que toma su lugar es algo más útil, el miedo a no haber actuado cuando importaba. Y ese miedo empuja hacia adelante, no hacia atrás. La próxima vez que aparezca la resistencia, cuando el cerebro empiece a producir sus razones para no actuar, hay una sola pregunta que importa. Si me alejo de esto, ¿lo voy a lamentar? No la versión emocionalmente cargada, la versión honesta. Y si la respuesta es sí, mover, aunque sea incómodo, aunque no sea el momento perfecto, aunque no haya claridad sobre cómo va a resultar, porque la acción produce claridad, la evasión produce más duda, y la duda en los momentos que importan es la forma más costosa de incomodidad que existe. No lo evites, no el trabajo que da miedo, no la conversación que incomoda, no la decisión que requiere más de lo que se tiene ganas de dar, no la versión de uno mismo que está disponible pero que requiere actuar para existir, porque un día se mirará atrás. Y la pregunta no será si se tuvo éxito. La pregunta será si se actuó cuando tuvo importancia. Y esa pregunta, respondida en acciones repetidas en los momentos donde la resistencia estuvo presente y se eligió seguir de todas maneras, es la que construye una vida que se puede mirar sin lamentarla. Lo que defines como éxito hoy puede cambiar. Las circunstancias cambian. Los objetivos evolucionan. Pero hay algo que permanece constante independientemente de todo eso: la relación que tienes contigo mismo, la confianza que te tienes, la claridad sobre si actuaste en alineación con lo que valorabas o si cediste sistemáticamente a lo fácil. Esa relación no se construye en los grandes momentos, se construye en los cotidianos, en los que no tienen audiencia, en los que nadie verá excepto tú. Y lo que construyes ahí, en privado, es exactamente lo que estará disponible cuando lleguen los momentos públicos que importan. La vida que no se lamenta no es necesariamente la vida perfecta. No es la que salió exactamente como se planeaba, ni la que no tuvo fracasos, ni la que estuvo libre de dolor. Es la vida en la que, cuando llegaron los momentos que importaban, se eligió actuar, en la que la resistencia se atravesó en lugar de ceder a ella, en la que las oportunidades reales no se dejaron pasar por miedo a la incomodidad. Esa vida, con todo su desorden y sus resultados imperfectos, produce algo que ningún camino cómodo puede producir: la satisfacción genuina de haber estado presente y haber actuado. La próxima vez que aparezca la resistencia, recuerda que no estás eligiendo entre cómodo e incómodo. Estás eligiendo qué versión de ti mismo existirá en el futuro. Estás eligiendo qué verás cuando mires atrás. Estás eligiendo si la historia que te contarás será la de alguien que supo y actuó, o la de alguien que supo y esperó. Esa elección ocurre ahora, no mañana, no cuando las condiciones mejoren. Ahora. Y lo que elijas en este momento, repetido con suficiente consistencia, construye el único futuro que existirá: el real.